Pleno ordinario del mes de junio, un pleno ya prefiestas, porque de hecho se ha hablado mucho de conciertos y de las fiestas y demás, y adelantado una semana con respecto a lo habitual precisamente por eso, para no coincidir con el programa de las fiestas. Sí, correcto, es un acuerdo de los pocos que podemos alcanzar con el equipo de gobierno. Ya nos gustaría que fueran muchos más, sobre todo en beneficio de los vecinos y vecinas de Torrejón. Y ahora, pues por las fiestas, porque tenemos que registrar mociones y demás, adelantamos una semana este pleno. Y luego, según pasen las fiestas, ya estamos registrando mociones para el siguiente, porque es la primera semana de julio, así que tendremos que elegir entre los tantísimos temas que tenemos, que nos mandan los vecinos, que llevamos en el pleno del mes de julio. Un pleno con mucho contenido político, ahora entramos en ello, pero también con asuntos de gestión y muy importantes. Torrejón aprueba aprobación inicial de la ordenanza del pago de impuestos a la carta. Sí. Bueno, es algo que llevamos, desde el Partido Socialista, llevamos creo que 5 años, no sé si 6, pero creo que 5 años que yo recuerde, desde el 2021, llevamos proponiendo ese sistema de prorrateo, de unificar todos los impuestos municipales y pagarlo mes a mes durante X meses, proponíamos 6, 8 meses. ¿Por qué? Porque en Torrejón de Ardoz tenemos un sistema fiscal de impuestos municipales muy alto, con muchísima presión, por mucho que cuente el alcalde en el Plaza Mayor que se pagan pocos impuestos. Hoy lo he dicho aquí en el pleno nuevamente. ¿Quién se puede creer que en Torrejón alguien paga 72 euros de media de IBI, como dice el Plaza Mayor? He pedido aquí en el pleno que levante la mano una sola persona que pague 72 euros o 100 euros, y nadie levanta la mano porque en Torrejón nadie paga esto. Lo que hacen es una trampita con el valor catastral y meten el valor catastral de referencia de trasteros y aparcamientos, y por eso ese IBI le sale que son IBIs a lo mejor de 20-25 euros. No contabilizan la gente que paga 600, 700 y 800 euros de IBI en Torrejón. Por tanto, entre esa presión fiscal que tenemos con el IBI, que hemos contado además, ahora lo haremos, hay una revista municipal que está contando la verdad sobre esa presión fiscal, pero entre ese incremento de IBI que hizo el Partido Popular, que incrementó un 60% del IBI, más sobre todo el navarrazo, esos 180 euros o 250 que tienen que pagar los vecinos y vecinas de Torrejón, ha hecho que esta medida que considerábamos que era importante ahora sea necesaria, y es unificar todos los impuestos para que las familias, desde el mes de marzo hasta el mes de octubre, porque hoy el concejal de Hacienda lo debería haber explicado un poquito mejor, desde marzo hasta octubre pueden domiciliar, unificar todos los impuestos, tendrán una bonificación del 5% de todos los impuestos, y durante esos 8 meses pagarán mes a mes una cuota única. Es una manera de facilitar ese sistema de presión fiscal tan alto que tenemos en Torrejón. Les hemos dicho, oye, que agradecemos que, aunque sea de esta manera, asuman nuestras propuestas, que tenemos otras que son como poco igual de buenas, entre ellas que suspenda el navarrazo, porque ya se lo ha gastado este año el navarrazo, y veremos si el juzgado no le dice que tiene que devolver lo del año pasado, y lo de este año serían 25 millones de euros, y viendo que están pidiendo créditos para pagar nóminas y servicios, tenemos un futuro negro en Torrejón que intentaremos darle color a algunos desde el año que viene. Más cosas, urbanismo. Hoy se aprobaba un plan especial para el barrio de San Benito y no ha quedado muy claro. ¿Va a haber expropiaciones? Sí. Por eso he dicho, y al final, dentro del debate político, que a veces es demasiado crispado, como ha sido el pleno hoy, del que uno sale agotado porque ya no sabe si elevar el tono y ponerse a la altura que plantea el PP y los cargos de confianza de trabajadores que trae el pleno, o no intervenir, con lo cual pasa el pleno sin poder intervenir. Es complicado, pero he intentado decirles que por encima de toda esa crispación hay algo fundamental, que es el proyecto de vida de gente que lleva muchos años viviendo en el barrio de San Benito. Nos consta porque hemos hablado con familias a las que, mediante la Junta de Compensación, se les está ofreciendo una compensación por perder su casa, incluso su trabajo, porque tienen pequeñas empresas montadas en esas parcelas, y la compensación que se les está ofreciendo no les permite iniciar su proyecto de vida en otra zona de la ciudad o incluso de otro municipio. Por tanto, no puede ser que el desarrollo de ese barrio esté ligado a que algunas familias, por pocas que sean, sufran las consecuencias de ese desarrollo. Asuntos económicos. El pasado lunes el PSOE anunciaba el crédito de 11 millones que iba a pedir el Ayuntamiento. Hoy el asunto llegaba al Pleno, pero con una pequeña peculiaridad. Además, se incluyen 186.000 euros para salvar la cigarra y la hormiga. Sí, son dos cuestiones distintas. Por un lado había una modificación de crédito, por la vía de suplemento había un contrato para la gestión de la cigarra y la hormiga que tenía el Colegio Javi en Torrejón. El Colegio Javi en principio había asumido la prórroga de ese contrato y finalmente ha desistido.
Es decir, no va a firmar la prórroga para que continúe dando el servicio de gestión a esa escuela infantil. Y la consecuencia de que el Colegio Javi haya desistido es que el Ayuntamiento ha tenido que suplementar crédito para el nuevo contrato de cerca de 200.000 euros. Y es verdad que la primera pregunta que nos surge aquí es ¿por qué la renuncia del Javi conlleva un incremento para el nuevo contrato de 200.000 euros? No tendrá que ver que la renuncia del Colegio Javi tiene que ver con que el contrato iba corto, no era sostenible. A lo mejor era por eso, ¿no? Y por eso el Colegio Javi no ha querido, porque no podía seguir con ese contrato. Pedimos un informe en la comisión informativa, nos dijeron que antes del pleno lo tendríamos y, una vez más, el ayuntamiento más transparente de España, antes del pleno, no nos ha dado la oposición ese informe justificativo de renuncia del Javi, donde veríamos negro sobre blanco por qué ha renunciado el Javi a ese contrato. Y luego la otra parte que es fundamental, que es clave, que es ese crédito que acaba de pedir Alejandro Navarro en la misma Junta de Gobierno, donde por fin y obligado ha dado cuenta de lo que le ha costado el concierto de Tiesto o el de Bustamante. En esa misma Junta de Gobierno, un punto después, aprueba la solicitud de un crédito de 11 millones de euros para el Ayuntamiento para pagar nóminas y servicios. Es decir, mientras se gasta más de 3 millones de euros en los conciertos de mayo y junio, solo en ese mes, pide un crédito para pagar nóminas y servicios que tenían que estar garantizados con el presupuesto municipal. Cuando a principio de año aprueban con sus votos un presupuesto, yo entiendo que está garantizada el cobro de las nóminas y los servicios municipales, y parece que tenemos que andar pidiendo créditos. Ha hecho el concejal de Hacienda una intervención impropia, desde luego que impropia de él, en el que decía que era culpa de Pedro Sánchez, que era culpa del Gobierno de España que tuvieran que pedir un crédito, porque el incremento histórico de cantidades a cuenta que están llegando a este ayuntamiento y a todas las administraciones locales y autonómicas, ese incremento dice que le generaba problemas de tensión porque no cobraban a tiempo. Una tontería absurda. Nunca en la historia Torrejón de Ardoz, el resto de municipios, todos los municipios de España, las comunidades autónomas, han tenido tantísimos miles de millones de euros de financiación vía participación en los impuestos del Estado. Es decir, hay más gente trabajando, hay más gente consumiendo, por tanto, vía impuestos llega más dinero. Y eso es lo que tiene este gobierno, eso y fondos europeos. Y gracias a eso pueden invertir en la ciudad, porque con esfuerzo propio no pueden. Lo que ha hecho Alejandro Navarro ahora, para que la gente nos entienda, es pedir 11 millones de euros en una póliza de crédito a corto plazo, que se los ha gastado ya, no en solo nóminas y servicios, sino se los ha gastado también en conciertos, para a final de año liquidar con el Navarrazo. Una vez que cobre el Navarrazo será liquidada esa póliza. También sobre conciertos, la semana pasada el PSOE anunciaba que ya se habían superado los 3 millones y es probable que estemos muy por encima de ellos porque entre los contratos todavía no se conoce el coste ni de Brian Cross ni del ciclo de DJs teloneros que se ha anunciado hace poco. Ni el de Andy. Que Andy está prácticamente calentando para salir a cantar y no sabemos todavía cuánto va a costar ese contrato porque no lo han publicado. Es que estamos a día de hoy, es que hemos visto hace poco que ha salido el alcalde diciendo una vez más somos de los ayuntamientos más transparentes de España, pero sí, a día de hoy no han publicado todavía ese contrato. Por tanto, sí, pues esa cuantificación que hacíamos de en torno a 3 millones de euros es una cuantificación a la baja. Estamos a la espera de conocer el resto de conciertos y sobre todo, y en ese sentido, con los conciertos, lo que sí que nos preocupa más es no solo el caché de los artistas, porque lo que hemos visto es que lo que cobra Bisbal, lo que cobra Hombres G o Psycho es perfectamente asumible. Que nadie piense que están en riesgo los conciertos cuando el año que viene haya cambio de gobierno en Torrejón. Van a seguir habiendo conciertos de grandísima altura. Lo que no comprendemos es por qué, por ejemplo, todo el dinero de venta de entradas que tenía que ir a pagar el caché de artistas no va a eso y va a una empresa privada y no sabemos en concepto de qué. Hoy hemos pedido que nos lo expliquen por escrito. Más cosas también sobre los conciertos, ya es habitual, es decir, el reparto de entradas para torrejoneros deriva en polémicas. Problemas con las entradas online y también físicas. Colas ahora mismo había aquí abajo de mayores recibiendo las entradas. Había colas. El sistema de reparto de invitaciones en Torrejón, nosotros propusimos un sistema alternativo que es establecer muchos más días de reserva de entradas para torrejonero, para que la gente que está trabajando, que está estudiando, que está fuera, que no puede reservar su entrada, tenga tiempo de sobra para reservar por vía telemática su invitación. Y además para la gente que no se maneje bien, que al final es fácil porque es un teléfono móvil, poner el DNI y te dan tu invitación. Eso desde luego la gente casi de cualquier edad lo puede hacer, pero que se establezca también la posibilidad de que
la gente pueda venir presencialmente a retirar su invitación. Y cuando se han repartido todas las entradas y vean que no hay más torrejoneros que quieran ir, las que sobren, si es que sobran, que se pongan a la venta. Eso para garantizar que sea Torrejón quien disfrute prioritariamente de los conciertos, porque nos consta que muchísima gente se ha quedado sin entrada. Y luego, hombre, no es normal que el alcalde decida que las personas mayores de 70 años, ¿qué pintan en un concierto? Y le deje fuera del reparto de invitaciones en vía digital. Hombre, mi madre tiene 74 años y ya os digo yo que es capaz, pero de sobra, de reservar su invitación en un minuto, y tarda menos que yo seguramente. ¿Cómo puede decir que no? Primero, no sé qué pinta usted en un concierto, y si tiene usted interés, se tiene que ir a hacer cola ahora, a temperaturas que estamos, a la plaza a hacer cola para reservar su invitación. Eso no es justo y hemos pedido que se cambie para las próximas veces. Es verdad que las próximas veces, como digo, insisto, ojalá que sea otro gobierno quien gestione estas invitaciones. Más cosas, el pleno comenzaba con el agradecimiento público del alcalde a su concejala, Ana Verónica, tras ganar el campeonato del mundo de patinaje para mayores. Sí, es un hito en esta ciudad. Yo he preguntado, porque yo soy el primero que tengo incorporado, como la gente sabe, el deporte a mi vida. He hecho deporte a mi vida, sigo haciendo de la manera más intensa que puedo, y recomiendo que todo el mundo lo haga. Con mis hijas también siempre les digo, tenéis que incorporar el deporte que queráis, con lo cual, bueno, pues si la concejala veo que hace deporte de manera activa, pues enhorabuena por los éxitos que consiga. Así que vi que la otra vez hubo una nota de prensa incluso del ayuntamiento con el campeonato, creo que fue de España, y bueno, sí que pude ver un poco ahí los resultados, la posición, los participantes, así que pues enhorabuena. Y si empezaba con esta efemérides, terminaba con otra, con un resultado un poco distinto. Hoy se cumple un año de la muerte de Abderrahim. Se pedía, Más Madrid pedía un minuto de silencio y no se ha concedido. Me lo ha comentado la portavoz de Más Madrid, que acertadamente, con la familia aquí presente, de hacer un minuto de silencio. Yo le he dicho que, por supuesto, que además me parecía una excelente iniciativa el recordar ese triste episodio. Lo ha pedido en el Pleno y es que no ha recibido ni siquiera contestación. Con la familia que sentada se ha levantado el alcalde y los concejales y ni les han mirado a la cara. Ni les han mirado a la cara, entiendo yo que porque la procedencia del fallecido, del asesinado, perdón, no el fallecido, del asesinado y de su familia, bueno, pues debe ser que, bueno, pues que no se me ocurre otro motivo para el cual no se haga un minuto de silencio con una persona que han asesinado en esta ciudad. Yo le había dicho a la concejala, a la portavoz de Más Madrid, que estaría bien que se hiciese aquí, que yo le proponía también que si no lo hiciésemos a las puertas del ayuntamiento, los partidos que apoyáramos esto, pero que es verdad que no me parecía el mejor homenaje de la ciudad que solo unos partidos se apoyen, ¿no? Porque iba a ser politizar algo que no tiene política, que es un asesinato en la calle, y que creo que debe ser la institución que lo haga. Así que espero que le capaciten y que busque la manera de hacer ese reconocimiento. Más cosas, entramos ya en las mociones de los grupos. Estamos en pleno mes de junio, el mes del orgullo, y Más Madrid llevaba una moción sobre este asunto. Sí, en nuestra intervención, mi compañera portavoz de la Junta, Ángela Vaquero, ha puesto también un poco en valor que se van dando pasos y lo hemos reconocido. La verdad que intentamos ser una posición constructiva. Mientras estemos en la oposición, creo que nos toca hacer de esa ciudad un espacio mejor, y para eso nos toca mostrar al ayuntamiento las cosas que hay que mejorar, porque las que hagan bien, pues ya las hacen, pues se les puede reconocer, pero toca decir en qué tenemos que mejorar, que son demasiadas cosas en Torrejón. Pero en este ámbito del LGTBI sí que queremos reconocer que se van dando pasos para visibilizar más al colectivo en una ciudad que estaba completamente invisibilizado. También es verdad que seguramente la sombra de Ayuso y esa manera de entender la visibilización pues planea sobre Torrejón. Lo que hemos dicho, que hay que seguir dando pasos. Al final, poner la bandera del orgullo en el balcón iluminada por las noches es poco menos que decir que esto se visibiliza, pero cuando nadie lo vea. Entonces creo que es el momento de que pongamos la bandera en el balcón, que mostremos ese compromiso como institución, que eso a día de hoy no pasa. Aún así ponemos en valor las mejoras que están haciendo, y de hecho hemos acompañado la enmienda a la totalidad, aunque nos parecía más acertada la moción que presentaba el grupo proponente. El calor, estamos en junio y eso significa que ya empieza el verano, y llegaba con dos mociones, una de Más Madrid muy genérica, que se centraba sobre todo en las piscinas y en un asunto que está dando mucho que hablar. Los menores no pueden entrar porque se necesita tarjeta para acceder, y los colegios, con todo lo que se ha montado durante esta semana por los aires acondicionados. Nosotros tenemos planteado un ruego con el tema un ruego que nos han hecho llegar, le puedo decir que decenas de torrejoneros, y entiendo que es representación de miles de torrejoneros. Es decir, primero,
El cambio climático está aquí, quien no lo quiera ver, pues será que está mirando para otro lado, quiere mirar para otro lado. Pero estamos viendo que ya durante el mes de mayo las temperaturas son veraniegas, son temperaturas muy altas. Y lo que estaba proponiendo es alargar el periodo de apertura de las piscinas, que abran un poquito antes, incluso que cierren un poquito después. La verdad es que me parece una medida acertada, o como poco para debatirla. No se debe desechar a la primera de cambio, diciendo que al final se abren cuando se abren. Hombre, se abren cuando se abren, cuando cambian las condiciones, se puede plantear que en vez del 17 de junio se abran el 1 de junio. Yo creo que no habría problema en establecer ese debate. Y por otro lado, lo que no tiene ningún sentido es que no se pueda pagar en metálico en una instalación que la mayoría de gente que la utiliza, sobre todo por las mañanas, es mucha gente joven que no tienen tarjeta. No puedes prohibir que esa gente pueda acceder, porque de facto no pueden acceder. O va alguien y paga con tarjeta varios accesos, o no pueden ir a la piscina municipal, que es un sinsentido, tanto como lo era el no permitir el pago con tarjeta en el aparcamiento municipal. Eso lo conseguimos cuando lo llevamos y lo denuncié en el pleno anterior. Yo espero que aquí el sentido común impere y que se pueda acceder a las piscinas pagando en efectivo. Preguntamos el otro día en la comisión informativa y volví, porque preguntó la portavoz de Más Madrid, no contestaron claramente, y yo antes de cerrar la comisión dije, perdona, pero no me queda claro si van o no van a establecer el pago en efectivo. Y me dijo el concejal delegado que no lo sabía. Yo, pero ¿cómo no pueden saberlo? No saben, es que van a abrir mañana las piscinas, no saben si van a permitir, y me dijo que no lo sabía. Entonces pedí que constase en acta para que la gente vea un poco qué es lo que les preocupa. ¿Qué les preocupa? Sus fiestas, que es ahora mismo lo que tienen ahí, su mundo de fotos y fiestas, pero hay cosas creo que tan importantes como poco como la fiesta de Torrejón. Sobre los colegios, los aires acondicionados se ha hablado muchísimo. Hoy se ha aprobado que también llegue a las escuelas infantiles y ayer se convirtió en tema en el Pleno de Alcalá. Ahora te cuento. Sí, bueno, en la moción que hemos presentado estamos diciendo, primero, el ayuntamiento, según el Partido Popular, a nivel regional, y sus propios alcaldes y alcaldesas dicen que esa competencia no es de los ayuntamientos, es climatizar los colegios de educación infantil y primaria, ¿no? Educación infantil, segundo ciclo, de 3 años a los 11 o 12 años que salen al instituto, los colegios, como los entendemos, que no era competencia del ayuntamiento. Nosotros propusimos en el 2022 y en el 2024 que había que iniciar ese proyecto porque se pasaba un calor infernal en las aulas, con sangrados, con hemorragias, por lo que estábamos diciendo, porque el cambio climático ya está aquí, porque hay temperaturas que son insoportables. Y yo hoy lo estoy diciendo aquí desde un espacio con aire acondicionado. Digo esto porque fue obsceno escuchar al consejero de Cultura de Ayuso decir que teníamos que mandar a los niños en manga corta y que aguanten el calor, que es lo que toca. Y lo decía el tipo con una chaqueta, con una corbata, de un espacio perfectamente climatizado. No, esa no es la solución. La solución es poner soluciones encima de la mesa. Lo que ha hecho Torrejón, insisto, según el gobierno regional, es una competencia impropia. Por tanto, las familias de Torrejón hemos asumido con más de 7 millones de euros un gasto que no nos correspondía, pero que es una buena inversión, insisto. Es una competencia impropia, hoy se ha hablado mucho de competencias, que me parece una inversión aceptada. Prefiero que se gaste en eso, en gastos más superfluos, que en 2 horas se evaporan. Por tanto, bien hecho. Pero ahora falta la otra pata, que aquí hay una discriminación con el resto de etapas, con la etapa de secundaria, niños que desde los 11 años van a centros que no están climatizados y sobre todo digo, por la vulnerabilidad de los niños, la etapa 0-3, escuelas infantiles, que la inmensa mayoría tampoco tienen climatización o usan pingüinos que no les da para climatizar en condiciones el sitio. Están los niños de 0 a 3, están las profesoras, las educadoras que están en el centro, el personal profesional del centro, que están además hasta el 31 de julio. O sea, les queda todavía un mes y medio de sufrir calor en escuelas infantiles que no tienen. Por tanto, hoy lo que pedíamos es que el ayuntamiento exigiese a la Comunidad de Madrid que, asumiendo sus competencias, completase la etapa en Torrejón. Y lo que ha votado el alcalde es que no. Han hecho una enmienda, mareando mucho la perdiz, pero al final la enmienda que han presentado tumbaban nuestra moción y decían que instaban, es que al final con el relojito no me da tiempo a contar todo, decían que instaban a la Comunidad de Madrid a que financiase el aire acondicionado en los colegios del resto de municipios de la Comunidad de Madrid. Es decir, Torrejón, después de haber pagado 7 millones de euros, le dice a la Comunidad de Madrid que climatice los colegios de otros municipios, pero no los de Torrejón. Esa era la enmienda, lo cual nos parece lamentable. Así que, bueno, esperemos que se ponga las pilas la Comunidad de Madrid y que con los fondos que tiene destinados de los presupuestos generales del Estado, porque tiene delegada la competencia, asuma esa competencia y climatice todas las etapas de educación de los centros públicos en Torrejón. Prácticamente lo has explicado, pero efectivamente ayer en el Pleno de Alcalá se hablaba de eso. No es una competencia del Ayuntamiento de Torrejón y, sin embargo, Torrejón lo ha asumido. Claro, es que ha sido así, ya está, hay que reconocerlo. Entonces, claro, Torrejón parece que lo ha pagado el alcalde, porque hoy ha pagado el alcalde, no, el alcalde no, ha sido la familia las que hemos pagado que nuestros hijos tengan aire acondicionado en los colegios. Hemos sido la familia, el presupuesto municipal. Aún así,
quien decide dónde va el presupuesto de la Concejalía de Hacienda, me parece una buena decisión. Insisto, que antes que gastárselo en más revistas, en más panfletos, en más marketing, que se gaste en esto. Pero ahora falta el resto de etapas, los niños de 0-3 y los niños que van a los centros de secundaria. Torrepista, se montaba una cierta trifulca aquí entre distintos vecinos porque el ayuntamiento decía que la asociación de vecinos no estaba de acuerdo con la moción. Bueno, sobre la asociación de vecinos, con la que ciertamente en la visita que hicimos no estaba ahí representada, bueno, pues entiendo que tendrán su criterio. A mí me gustaría que explicase la señora que ha venido al pleno, que por cierto al terminar el pleno se ha ido a dar un abrazo a Alberto Cantalejo, al concejal de seguridad. No sé si algo tendrá que ver, pero ha venido una señora sola, en teoría en representación de todos los vecinos de Torrepista, y al término del pleno se ha ido a abrazar al concejal del Partido Popular. Bien, nosotros acudimos a Torrepista porque nos llamaron los vecinos y además estuvimos con los órganos colegiados que representan a los vecinos y que además distribuyen el presupuesto de los vecinos. Hicimos una visita a Torrepista para comprobar que lo mismo que ha hecho el ayuntamiento en otros barrios, otras mancomunidades, que son competencias nuevamente impropias porque son espacios privados, pero que por la antigüedad que tienen necesitan algunas inversiones que los vecinos no pueden acometer porque ya son excesivamente caras. Y el ayuntamiento, si bien no tiene la competencia directa, tiene un interés común en que, por ejemplo, haya seguridad dentro de esas mancomunidades y que no se produzcan delitos de menudeo y demás que se producen en Torrepista. Esta señora yo no sé si estará de acuerdo o no estará de acuerdo con eso. Lo que pedíamos en la moción es alcanzar un convenio entre la Junta Rectora y los vecinos representados con el Ayuntamiento para, en ese marco de colaboración y comunicación, que vayan implantando mejoras que necesita el barrio, como acerados no solo externos, sino internos, como ayuda al mantenimiento del arbolado interno, que son árboles de gran porte, algunos de ellos que generan situaciones de grave riesgo y sobre los que Alejandro Navarro no tiene nada que decir. Se carga 60 árboles en el Rosario, pero aquí, donde hay árboles que sí que ponen en riesgo la seguridad de los vecinos, no tiene nada que decir porque está dentro de la urbanización. Hay que ver acerados, hay que ver cómo están los cerrizos, es decir, necesitan que les eche un cable al ayuntamiento y lo que estábamos pidiendo. Y a mí me gustaría saber si la señora, insisto, que ha venido hoy al pleno, que ha hablado en nombre de 3.000 y pico vecinos, según ella, ya le digo yo que no, porque no estaba el día de la reunión y sí que había vecinos, si está o no está de acuerdo en que el ayuntamiento colabore con Torrepista. Y si no está de acuerdo, pues bien, pues que asuma esa responsabilidad. Me consta, por los mensajes que tengo, por la visita que hemos hecho con la gente que hemos hablado allí, que sí que Torrepista lo que está pidiendo es que lo mismo que se ha hecho en otros barrios se haga también en Torrepista, que el ayuntamiento eche un cable con esas inversiones. Más cosas ya al margen del pleno. El PSOE de Torrejón se convertía en protagonista este fin de semana por algo que desde luego no creo que les haya hecho demasiada gracia. ¿Qué pasó en la sede? Pues además me alegro que me preguntes porque estoy esperando todavía a día de hoy que el alcalde de Torrejón o el Partido Popular nos trasladen su apoyo, su ánimo, porque ya no hemos sufrido el vandalismo en la sede. Han intentado entrar a robar a nuestra sede. Han abierto el cierre, han forzado la puerta, está forzada por varios sitios. Por cierto, que está la Policía Nacional investigando y espero que esa investigación tenga sus resultados. Lo espero con mucha ansia, la verdad. Y lo que vimos es que al final, al bloquear la puerta, se rompieron los cristales, eso hizo mucho ruido, los vecinos llamaron a la policía y, como dije públicamente, agradecer a la policía local la rápida intervención, porque eso evitó que al final los que iban a robar entrasen a robar lo que fuera que iban a robar. Tenemos hipótesis de por qué podían entrar. En nuestra agrupación, desde luego, tenemos un seguro además que, bueno, pues lo que podemos tener, algún ordenador para trabajar, la televisión del salón de actos, no tenemos nada de valor, más allá de, bueno, sí que documentos históricos nuestros y demás, que no creo que tuvieran mucho valor para los que entraban a robar. Y poco más. Sí que había, por ejemplo, almacenada la nueva revista municipal que se está buceando en toda la ciudad, sí que estaba ahí, justo ese día llegó y justo ese día estaba almacenada. Yo creo que los vecinos y vecinas sabrán que el primer número del Torrejón al Día, que se está buzoneando ahora, la segunda edición, ya sufrimos un robo, un secuestro de 30.000 ejemplares en la primera ocasión. Pues bueno, yo desde luego espero que continúen las investigaciones. No pudieron, por suerte, no sé lo que iban a hacer, fue de madrugada, forzaron el cierre, es decir, que no fue algo casual. Y como digo, preocupante, ¿no? Preocupante que al final pues, se produzca esto en la ciudad y que se produzca además con el silencio sepulcral del alcalde del Partido Popular, que no han sido capaces de trasladarme ni en público ni en privado, interesarse o preguntar por qué ha pasado y yo qué sé, poner a nuestra disposición los recursos que tiene la ciudad. La verdad es que es sorprendente. Y bueno, yo creo que esto indica un poco el nivel de nerviosismo que maneja el alcalde de Torrejón a día de hoy, que hoy me hablaba de encuestas cuando nosotros de momento no tenemos ninguna, ellos creo que sí que tienen alguna. Y bueno, pues ese nivel de nerviosismo, contra mí en particular, hoy me lo decían los vecinos de Torrepista que estaban en el pleno, que me han llamado después,
pues bueno, y más vecinos que están, ¿no? Que se percibe un ataque desmedido hacia mi persona, no me dejan hablar, me corta el tiempo, me interrumpen todos y bueno, creo que la entrevista, eso sí lo quiero decir, la entrevista que hizo el alcalde, Ortiz hizo 2 entrevistas, una en Cadena SER y otra en Televisión de Madrid. Yo animo a que la gente vea el calado moral de este alcalde, lo digo así, el calado moral de este alcalde, que se fue a esas entrevistas, sobre todo la de televisión, estuvo más de 45 minutos hablando sobre mí y sobre todo con bulos, con mentiras y con acusaciones, algunas de ellas graves, que hoy le he dado la oportunidad de que las aclare, las explique o que pida perdón. Hoy de momento no lo ha hecho, es verdad, pero yo invito a que la gente, cuando dicen, bueno, pues el alcalde de las sonrisas y demás, y que somos duros con él, invito a que la gente vea en qué punto está el alcalde y además animo a que vean de qué me está acusando, porque pues, me gustaría que la gente lo viera y que pidiera explicaciones de lo que está diciendo el alcalde, que merece investigación. Desde luego yo le pediría que se calmase. El otro día me dijo que me quedaba 1 año. Quise pensar que me hablaba de un año político, porque claro, viendo dónde vienen ese tipo de amenazas a uno pues le pueden acongojar un poco, pero que me quedaba 1 año y que se me iba a hacer muy largo. Me dijo, pues bueno, pues debe ser por entrevistas como esta que ha hecho, de luego habla más de él que de mí. Hace un mes hablábamos de la situación política nacional. Hoy te pregunto por otro asunto mucho más agradable. Esta mañana se conocía que la alcaldesa de Velilla ha sido absuelta de prevaricación administrativa. Sí, compañera y amiga, además, Antonia, he vivido con ella este proceso, además de que tenemos una muy buena relación, no solo como compañeros, sino una relación personal. Somos compañeros en la Ejecutiva Regional del Partido Socialista de Madrid y hemos vivido con toda la prudencia del mundo, como todo lo que hacemos, sin declaraciones públicas, este periodo de investigación y bueno, pues confiando en que la justicia iba a demostrar pues, lo que ayer quedó demostrado, ¿no? Que no tiene ningún tipo de responsabilidad sobre esas acusaciones que habían lanzado sobre ella y bueno, yo me alegro en lo político también, porque al final estamos en un momento de tirar composta a todo, que aquí al final parece que todo el mundo es corrupto, es una pena, porque la gente se desafecta. Yo en esto invito también a que hagamos una reflexión de que cuando estamos constantemente judicializando la labor política y bueno, pues acusando de delitos al resto sin tener pruebas consistentes, lo que generamos es desafección en la gente, que no es capaz de decir aquí está el bueno y aquí está el malo. Lo que hacemos es que se desafecten de la política y ahí perdemos todos, sobre todo la gente progresista. Pero luego también me alegro por ella a nivel personal, porque me consta que al final son procesos en los que uno lo pasa mal, en el entorno político, personal y familiar. Pleno ordinario del mes de junio, un pleno adelantado a su fecha normal de celebración por aquello de las fiestas. Sí, claro, como son las fiestas populares, pues entonces lo han adelantado 2 semanas y en vez del último miércoles del mes, pues se hace ahora, justo antes de las fiestas, y también se adelantará el mes de julio. Y si quieres empezamos hablando de las fiestas. Conciertos, como siempre ya es habitual, cuando salen las invitaciones empiezan a pasar cosas. Problemas en la gestión online y también en la física. Había colas esta mañana aquí para recoger entradas. Sí, la verdad es que yo siempre aclaro que a mí me gustan mucho las fiestas populares, yo me lo paso muy bien en las fiestas de mi pueblo, me encantan los conciertos. Es verdad que desde que gestionamos la caseta pues no me da como mucho tiempo para ir a ninguno de ellos, pero en principio lo veo como algo positivo. Siempre he estado como muy orgullosa de las fiestas de Torrejón, siempre he pensado que éramos las mejores fiestas de la Comunidad de Madrid. Lo que pasa es que creo que de un tiempo a esta parte, desde que Alejandro Navarro es el alcalde, se nos está yendo un poco la olla, se nos está yendo ya de las manos, y que las fiestas es el único y objetivo exclusivo del alcalde. Y claro, eso es lo que no puedes hacer. Cuando desatiendes a una ciudad, cuando desatiendes a tus vecinos para promocionar única y exclusivamente las fiestas, porque esto ya es un parque temático, solamente tenemos fiestas, todos los fines de semana hay una fiesta en la plaza, todos los fines de semana hay una fiesta en el parque del ocio. Cuando eso sucede y desatiendes a la ciudadanía, que cada vez está más cabreada por un montón de cuestiones, pues sea ahí el problema. El problema no es que tú te gastes 3 millones de euros aproximadamente en conciertos. El problema es todo lo que rodea a esos conciertos. El tendido eléctrico, las luces, la tasa, no la tasa de residuos, pero los residuos que generan, que pueden llegar a incrementar la tasa, la gestión de las basuras, la seguridad, todo eso tiene un coste. Lo que sucede es que está metido dentro de otras partidas presupuestarias y entonces no observamos lo que nos estamos gastando en fiestas. Y yo creo que la ciudadanía tiene derecho a saber lo que nos estamos gastando en festejos, porque si lo supieran, tienen derecho a elegir
Si lo supieran, quizá verían que cuando no hay dinero para otras cuestiones, que cuando el ayuntamiento les da la espalda en otras cuestiones, como por ejemplo en la vivienda, pues es que cuidado, hay aquí una serie de razones, hay aquí un foco, hay aquí unas prioridades, y quizá las prioridades para mí y para nuestro proyecto en general y para un montón de gente deberían ser otras. Hablamos ya de la sesión, un pleno relativamente tranquilo hasta que se ha apagado la emisión, han pasado cosas y demás, y en ese momento todo el mundo empezó a gritar. ¿Qué es exactamente, por qué, qué es lo que ha ocurrido en este pleno para que empezase tranquilo y sin embargo acabase exaltado? Bueno, pasa lo que pasa en todos los plenos. O sea, que en todos los plenos tenemos a algunos concejales en concreto del Partido Popular que se dedican a increparnos a la oposición, a increpar al público, y al final pues hay siempre disputas. Ha habido un momento en el que ha habido una disputa entre el PP y el PSOE y estaban ahí enzarzados. Pero bueno, pues es lo que tiene el bipartidismo, que siempre buscan cómo enzarzarse el uno con el otro en vez de estar a otras cosas. A mí me ha dado un poco de pena porque nosotros teníamos un ruego en el que íbamos a hablar de una vecina en concreto que están a punto de desahuciarla, Elena, que venía con su hija y ha tenido que salirse del pleno porque con los ruidos la niña se ha puesto a llorar, porque con la tensión, es que se genera muchísima tensión. Y entonces, claro, pues la niña, al final, es una niña pequeña, al final ha tenido que salir del pleno. Y es que este es el pan nuestro de cada día. O sea, no ha sido una cosa excepcional de este pleno, por desgracia. Más cosas, este pleno comenzaba con un momento especial cuando el alcalde ha felicitado públicamente a Ana Verónica tras convertirse en campeona del mundo de patinaje senior. Y a mí me sorprende que estas cosas sucedan, o sea, porque yo gano otros premios y no pido una felicitación pública al alcalde, ¿sabes? Pero en cualquier caso, me parece muy bien, o sea, a mí me parece muy bien que ella en su vida personal pues patine y haya ganado un premio. Y yo la felicito también por eso. A mí lo que me parece una vergüenza es que el pleno comience felicitando a una concejala del Partido Popular por una cosa que ella hace en su vida privada, y que luego, cuando rogamos, que había una vecina del municipio ahí en el pleno, cuando rogamos un minuto de silencio por su hermano fallecido a manos de dos policías que estarían fuera de servicio, pero eran dos policías que estaban en nuestra ciudad, y cuando mueren a manos de estos dos por asfixia, que está ya la cosa, ya está el asunto judicializado, no se le haga un minuto de silencio como ha sucedido en otras ocasiones en nuestra ciudad, que hemos hecho minutos de silencio cuando han asesinado a mujeres. Hombre, pues me parece de una falta de humanidad, de una falta de tacto y de una falta de sensibilidad enorme hacer eso en un mismo pleno. Mientras das la espalda a una vecina, que claro, a lo mejor no te gusta porque es de origen magrebí, no lo sé. O sea, mientras das y quieres ir ahora de adalid un poco de las ideas voxianas para que no se te suban un poco a la chepa, mientras das la espalda a una vecina que acaba de perder a su hermano y ha sido televisado, porque es que esas imágenes han sido televisadas en toda España, se ha visto en todas las televisiones, y mientras eso sucede, ¿tú qué haces? Ni siquiera guardas un minuto de silencio. Es más, felicitas a una concejala, que me parece muy bien, que yo también la doy la enhorabuena, por una cuestión anecdótica, por una cuestión que de su vida privada, que le sale muy bien. Pues guay, enhorabuena, pero no sé si el pleno es el lugar para ello. Efectivamente, hoy es 17 de junio, hoy se cumple un año de la muerte de Abdelrahim. Y lo peor es que al no aceptar este minuto de silencio, pues va a haber una manifestación el día 20 en el que se volverá a exigir justicia
para Abderrahim y para que su familia también pueda descansar en paz, sabiendo la verdad. Más cosas en el apartado de asuntos del día a día. Se aprobaban cosas importantes. Por ejemplo, Torrejón daba luz verde a la ordenanza que regulará el pago a la carta de impuestos. Nosotros llevábamos mucho tiempo pidiendo que se dieran más facilidades de pago con el tema de los impuestos. Llevábamos mucho tiempo pidiéndolo, nunca nos hacían caso. Increíblemente, ahora salen con esto. ¿Por qué salen con esto? Bueno, pues porque esta gente que son los buenos gestores, esta gente que habla mucho de bajar los impuestos, cuando llegan al gobierno no los bajan, los suben. ¿Y qué pasa? Que en su propia moción dicen que es que hay tensión de tesorería familiar, que me hace muchísima gracia el término, porque esto lo único que significa es que las familias están con el agua al cuello, no pueden más, no pueden pagar IBI, tasa de basuras, o sea, no pueden pagar todos los impuestos que tenemos, los más altos de la Comunidad de Madrid, y claro, pues entonces necesitan poderlo pagar a plazos, necesitan poder tener facilidades. Por desgracia, que esta es una de las razones por las que nos hemos abstenido, porque vamos a presentar alegaciones, ¿qué pasa cuando una familia no ha podido pagar a tiempo? Entonces una familia no puede pagar a tiempo y aunque tú quieras pagar, y aunque tú te comprometas a pagar, no tienes este aplazamiento en 8 mensualidades, porque no tienes regularizado económicamente tu situación de deudas con el ayuntamiento. Y entonces nosotros consideramos que, hombre, hay que facilitarles un poco el hecho de que puedan pagar, y que a lo mejor habría que darles una segunda oportunidad de pagar. ¿Por qué? Un poco ya por justicia social. Pero si no lo quieren hacer por justicia social, pues que lo hagan por interés propio, porque aquí pasa que tenemos millones de euros en recibos pendientes que ya han prescrito, que esas deudas han prescrito, que no las podemos cobrar porque no hay funcionarios administrativos que se hayan dedicado a cobrar esos recibos, cuando sí que los hay en marketing y festejos, porque de esos sobran. Pero en los departamentos que tienen que estar, ahí no están, tenemos recibos, deudas que ya han prescrito y que no las podemos solicitar. Hombre, pues a lo mejor dale facilidades a los vecinos que lo están pasando mal, dale facilidades y a lo mejor consigues cobrar todos los recibos pendientes que tienes. Y esa es nuestra postura. Por lo demás, muy bien el hecho de que se pueda pagar en 8 mensualidades, pero no olvidamos que lo que nosotros queríamos era bajar los impuestos, y por eso hemos denunciado esta tasa de basuras y la hemos denunciado en los tribunales, porque queremos que Coembes pague ese aporte también, porque no me parece fatal que seamos los ciudadanos los que siempre tengamos que correr con todos los gastos. Bueno, pues que ellos paguen también su parte y ya veríamos cómo iba a bajar el recibo de la tasa de residuos. Pues eso, entre otras cosas, porque también hemos hablado de otros recibos como el IBI, que no nos parece nada bien, que ellos siempre están diciendo, no, se mantiene la bajada de un 10%, pero claro, si tú previamente la has subido un 65%, pues francamente, aunque la hayas bajado un 10% posterior y luego mantengas esa bajada, por mucho marketing que tú hagas, por mucho que lo pongas en el Plaza Mayor, yo sé lo que he pagado de IBI este año, sé lo que pagué el año pasado y sé lo que pagué el anterior. Y sé lo que pagaba hace 15 años, cuando me compré el piso. Entonces no me puede usted hablar ni de bajada de impuestos, porque sabemos, todos los que lo pagamos, que los han subido. Economía. Esperábamos que se hablase del préstamo de 11 millones que ha pedido el ayuntamiento, pero la moción nos sorprendía con otro asunto. 186.000 euros para rescatar la cigarra y la hormiga. Bien, este es otro tema, el tema de que aquí nos gastamos un montón de dinero en festejos, en conciertos, que luego no todos pueden disfrutar porque no todos pueden conseguir una entrada, porque aquí se forman colas, sobre todo para lo de los mayores de 70 años, que esto es algo que todavía no comprendemos, por qué no pueden elegir si lo compran online, si lo cogen online o si lo pueden coger aquí in situ en el ayuntamiento, que yo
digo, oye, puestos a ser este PP tan derechizado, este PP tan boxiano, ¿por qué no le compran esto de la prioridad torrejonera para las entradas de los conciertos? Porque a mí todavía no me ha quedado nada claro por qué razón pueden los de fuera adquirir las entradas antes que los propios torrejoneros. No lo puedo entender por qué no se ponen todas a la vez, invitaciones y no invitaciones. Pero en fin, ellos sabrán que son los que gestionan. Nos gastamos un montón de dinero en conciertos, algunos los pueden disfrutar, otros no, y hemos pedido un préstamo por 11 millones a corto plazo por 11 millones de euros, que es un préstamo que llevamos pidiendo todos los años. Antes pedíamos 8, 9, ahora llevamos por 11, porque lo que hacemos es que pedimos el préstamo, lo cancelamos para que el Ministerio de Hacienda no nos pueda decir nada, para que no nos dé un tirón de orejas, lo cancelamos y lo volvemos a pedir al año siguiente con el dinero que generan además los intereses. Pero ¿alguien piensa que eso puede ser una buena gestión? O sea, es que yo no lo puedo entender, de verdad. Y ahora se hace otra modificación de créditos más, la 24ª que llevamos en el año. O sea, otra modificación donde se ponen 180 y tantos mil euros por 3 meses, solo por 3 meses, para la cigarra y la hormiga, porque por lo visto ha desistido del contrato. Hemos pedido el escrito, la carta que ha hecho Javi, que ha hecho la empresa que lo llevaba. Yo no sé qué hay que hacer para que te lo den, porque lo pedimos en la comisión informativa. Y de verdad que no puedo entender cómo uno pide documentos y no se lo entregan. Es que no entiendo cuál es el procedimiento que hay que seguir en este ayuntamiento para que te entreguen la documentación que alude que existe. Porque en la moción dice, hacemos entrega del escrito, de la carta que mandan. Pero no hacen entrega, ¿pero dónde está? Es que tú no puedes decir que tienes algo incluido en el expediente que no tienes. Entréganoslo. No sé, es que esto es algo que yo de verdad no sé si hay que ir pues al defensor del pueblo cada vez que hagan este tipo de cosas y así todos los días. De verdad no entiendo cómo se pueden saltar así las normas de esta manera, pero en fin, en un principio ya te digo que nosotros no estamos en desacuerdo, quiere decir, si esto se necesita, pues adelante. Yo no estoy en desacuerdo, lo que pasa es que claro, nos hemos tenido que abstener porque no teníamos toda la información, porque si nos hubieran entregado la información correspondiente, pues hubiéramos votado a favor o en contra en función de lo que hubiéramos considerado. Pero claro, así, porque sí, pues hombre, pues yo considero que si es de titularidad del ayuntamiento, a lo mejor habría que hacer algún tipo de estudio para ver si se puede gestionar de manera directa por el ayuntamiento, o siempre vamos a estar privatizándolo todo. No, hombre, pues es un servicio del ayuntamiento, con titularidad propia del ayuntamiento, pues a lo mejor tendríamos que valorar esa posibilidad, pero por lo que sea, pues el PP no piensa valorar esa posibilidad ni nada. Y luego pregunté también qué pasará con los trabajadores. Pero parece ser que lo único que se podía preguntar en la comisión era por el crédito en sí, porque especificaba que además iba a desajustar el presupuesto. Pero vamos, yo considero que con la ingeniería financiera que hacen aquí algunos que son súper expertos, estoy convencida de que esto no acabará afectando al plan de ajuste, porque ya se las arreglarán para casar unas cosas con las otras. Más cosas, urbanismo. El Pleno daba luz verde a una modificación urbanística en el barrio de San Benito. El debate dejaba caer algo que puede generar polémica. Va a haber expropiaciones. Es una junta de compensación, con lo cual muy probablemente nosotros preguntamos en la comisión si iba a afectar a las casas construidas o a los solares. Iba a afectar a todo, a las cosas construidas, a patios, a solares, etcétera. Entonces, pues veremos a ver cuál va a ser finalmente el proyecto final y cómo lo van a solventar y cómo se les va a compensar. Vamos con las mociones. Estamos en el mes de junio, es el mes del orgullo y de nuevo el asunto llegaba esta vez en forma de moción de Más Madrid. Poníamos una moción porque no solamente sea a favor de un mes del orgullo, que nosotros estamos a favor, de hecho la enmienda a la totalidad en la que especificaban las cosas que hacían, estamos a favor. En lo que estábamos un poco en contra
de lo que estamos absolutamente en contra, es de los recortes que ha hecho la Comunidad de Madrid. Eso, la enmienda a la totalidad no decía absolutamente nada de eso. Entonces, la Comunidad de Madrid ha hecho un recorte del 16% en políticas contra la LGTBI-fobia. Arcópolis lo ha denunciado y encima ha recibido presiones por parte de la Comunidad de Madrid para que Arcópolis no lo cuente. Hombre, pues no. Es que yo creo que hay mucha política pinkwashing en este ayuntamiento, mucho marketing, mucho festejo con relación al orgullo, pero es que el orgullo no es una fiesta única y exclusivamente para salir y visibilizarse, es una fiesta de denuncia, es una denuncia. Entonces el colectivo necesita salir a la calle, no puedes hacer actividades siempre de puertas para adentro, porque ya no es hora de estar dentro de los armarios, hay que salir fuera. Lo que pasa es que nosotros consideramos, fíjate, cuando hace un par de años hicimos una moción parecida, la votaron también en contra, hicieron una enmienda a la totalidad y mejoraron notablemente todo lo que había, porque nosotros pedíamos en la moción que hubiera puntos arcoíris, nos votaron que no, pero luego eso salió. Entonces nosotros consideramos que ahora también nos han votado que no, pero que algunas de las propuestas que hemos hecho saldrán. Y estoy convencida de que para el año que viene habrá un orgullo de puertas para afuera en esta ciudad. En el debate Más Madrid dejaba un dato potente. Más de la mitad del colectivo ha sufrido agresiones en el último año. Sí, una cosa salvaje. O sea, me parece que había aumentado hasta un 22% las denuncias LGTBI-fóbicas. Y 1 de cada 2 dice que ha sufrido algún tipo de agresión. De hecho, ha habido una especie de rifirrafe dentro del pleno, en el que había un trabajador del PP que ha empezado a decirle a un chico del colectivo que sí, que de Torrejón trabajaba mucho por el colectivo y contra la LGTBI-fobia, y el otro decía, pero bueno, ¿qué me vas a contar a mí? Claro, o sea, cuando se da este tipo de debates entre el público, o sea, una, que no me parece el lugar para hacerlo, y dos, es que a lo mejor el problema está en que hay que escucharles más. Es que a lo mejor, en vez de afirmar todo lo que hace este ayuntamiento por el colectivo, a lo mejor lo que hay que hacer es escucharles más. Claro, si tú no tienes en cuenta a la única asociación que hay LGTBI en el municipio, si no la mantienes en el Consejo Sectorial de Igualdad, si no haces un Consejo Sectorial para ellos, pero tampoco les admites su entrada en el de Igualdad, no les estás escuchando. Y es que a lo mejor ahí está el quid de la cuestión. No que se haya producido ahí una agresión, que parece ser que finalmente no, pero si le estás increpando, lo que vienes a querer decir, el mensaje que estás dando es: no estás escuchando lo que tienen que decir. Más cosas, el calor era también protagonista del pleno. En 2 mociones, Más Madrid pedía modificaciones en las piscinas, concretamente, como ya habían anunciado, ampliación del horario, que se ha recortado para empezar a las 12 de la mañana, y acceso con efectivo. Claro, porque nosotros habíamos hecho, mira, el año pasado ya hicimos una moción para pedir refugios climáticos, y algunas cosas ya las conseguimos, y entonces ahora estamos insistiendo en el resto de las cosas. Claro, si tú te pones a talar árboles, con mucha sombra, ¿no?, por la ciudad, no estás dando, ¿no? Yo creo que un poco mal ahí. Si tú si tú no mantienes abiertas las piscinas, fíjate, en Madrid están abiertas desde el 15 de mayo, porque aquí no se pueden abrir el 1 de junio. No sé, o sea, una locura. O una semana antes, el 7. Entonces nosotros lo que pedíamos, que se abriera, ¿vale?, entre 1 o 2 semanas antes, entre el 1 de junio y el 15 de septiembre. ¿Por qué? Porque es que el cambio climático ya está aquí. No es una hipótesis teórica científica, ya está aquí. Y hay más periodo de calor durante el verano. Que uno se piensa que tenemos 4 estaciones y a lo mejor ya solamente tenemos 2. Y consideramos que abrir las piscinas en mayor tiempo vacacional sería una medida oportuna.
Y también consideramos que abrir antes en el periodo matutino sería lo recomendable. Es que nosotros hemos pedido, porque lo han pedido la ciudadanía, que se abra a las 11:30, media hora antes. Pero es que, en realidad, no entiendo por qué no se abre a las 11. Porque es que ya a las 11:30 me parece tarde. O sea, lo ideal sería que se abriera a las 11, sobre todo para los niños y las niñas que están en un campamento de verano. Y que, claro, pues ahora, al tener que volver a sus centros de origen a las 2, porque es cuando cierra el campamento, pues apenas es que están una hora y media en la piscina, cuando lo suyo, hombre, es que pudieran disfrutar algo más para pegarse un chapuzón. Claro, yo entiendo que la gente que tiene piscina en su urbanización o en su chalet, esto pues no les importe, pero para los que no, para los que tenemos que estar yendo a las piscinas municipales, como en mi caso, y el de la gran mayoría de vecinos y vecinas de Torrejón, pues sí que necesitamos que abran antes. Y bueno, pues por lo que se han pasado totalmente de esta medida. Y han pasado de dar explicaciones sobre por qué razón no se puede pagar en efectivo. Porque claro, yo tengo tarjeta de crédito, pero igual un adolescente de 15-16 años no. Porque no puede ir a la piscina y pagar en efectivo, pues 4 euros, de verdad. O sea, tiene que tener él una tarjeta o ella una tarjeta para pagar. Es que no entiendo las razones por las cuales esto sucede así. Es que me llama tanto la atención el parking de detrás del ayuntamiento en low cost. Solo se puede pagar en efectivo, solo, no puedes pagar con tarjeta nunca en ninguno de los casos. Y las piscinas solo puedes pagar en tarjeta. O sea, claro, cuando privatizas todo, pues al final las empresas ponen sus reglas. Y estas pues no siempre son las más justas. Pero ahí el ayuntamiento debería poder intervenir. Lo que pasa es que, claro, se han callado, no han dicho ni mu, ni en la comisión informativa, ni en el pleno, y han hecho una enmienda a la totalidad que no tenía absolutamente nada que ver con la moción y se han quedado tan frescos. Más sobre el calor, en la última semana se ha hablado muchísimo y en todos los ámbitos del aire acondicionado de los colegios de Torrejón. En concreto, el PSOE iba más allá pidiendo que también se instalase en institutos y escuelas infantiles. Lo segundo parece que lo han conseguido. Nosotros lo habíamos pedido en nuestra moción contra el cambio climático, que se climatizaran las escuelas infantiles y los institutos. En nuestra moción no han dicho nada, ni de lo uno ni de lo otro, pero en la moción que ha hecho el PSOE, pues sí han cogido y han dicho que, bueno, que iban a instar a la Comunidad de Madrid y demás. No tiene ningún sentido que ahora que el gobierno de la comunidad que el gobierno de España vaya a entregar 200 millones a la Comunidad de Madrid para la climatización de centros escolares. No tiene ningún sentido que Ayuso siga mirando hacia otro lado. O sea, su consejero de Cultura hacía unas declaraciones vergonzosas diciendo que es que Vicente Medina escribió La Cansera con muchísimo calor que hace en Murcia y que no pasa absolutamente nada. No, hombre, no, o sea, no tenga usted tan poca vergüenza de coger y decir que es que el calor se aplaca yendo en camiseta corta y pantalones cortos, porque no. Claro, eso lo hace cuando tiene su aire acondicionado en su despacho a 18 o 21 grados. O sea, si estuviera ahí, en el centro escolar, si fuera una de las educadoras de las escuelas infantiles, si fuera uno de los profesores del instituto, si tuviera que estar ahí haciendo 3 exámenes a 40 grados mientras te explota la cabeza y te deshidratas, ya te digo yo a ti que esas declaraciones no las hacía. Y decía yo también que a mí es que este señor me hace muchísimas gracias a que le haya nombrado a él cuando era un escritor, un poeta y un dramaturgo de izquierdas que tuvo que exiliarse como muchos escritores de la época a causa de las condiciones políticas de nuestro país. Y me hace muchísima gracia que nombres a un político de izquierdas republicano que si levantara la cabeza estaría a favor de la regularización
de los inmigrantes, que tú votaste en contra, y estaría a favor de la climatización de las escuelas infantiles y de los institutos, y que los nombres para argumentar lo contrario, demuestra una ignorancia supina. Pero esto es el Partido Popular. Más cosas, el pleno terminaba con otra moción, esta vez sobre Torrepista. Y por cierto, con cierta polémica, dos facciones de vecinos enfrentados en el pleno. Yo comprendo, parece que tienen ciertos problemas en la dentro de la urbanización. También los tienen fuera, pero dentro de la urbanización también. Esto lo único que demuestra es que Torrejón cuida sus barrios, pero poco. Y depende de cuál sea el barrio. Entonces, claro, a mí lo que me sorprende es esta política que está teniendo el Partido Popular con barrios que siempre han sido históricamente votantes del PP, como el barrio del Castillo, que les fastidias colocándole ahí la Ronda Sur y fastidiándoles, y a los de Torrepista. Me sorprende tanto que ya te digo que barrios que han sido además históricamente votantes del Partido Popular les hagas caso omiso sobre cuestiones básicas, pero allá ellos. Yo comprendo que si tú tienes una urbanización con un montón de servicios, que te tienes que hacer cargo de esa urbanización. Yo lo comprendo, y que no se puede culpar al ayuntamiento de absolutamente todo, porque yo entiendo que eso tiene un mantenimiento y que se tienen que hacer cargo los vecinos de ese mantenimiento. Ahora bien, es que el ayuntamiento no puede hacer oídos sordos. Es que si hay problemas con las aceras, si hay problemas con los árboles porque no se podan adecuadamente, si hay problemas de seguridad, hombre, pues yo creo que el ayuntamiento no puede dar la espalda a sus vecinos y tendrá que reunirse con ellos y tendrán que hablar y tendrán que ofrecerles algún tipo de solución. Y ellos pedían una muy en concreto y el Partido Popular ha hecho una enmienda a la totalidad en la que no dice absolutamente nada, y esperemos que finalmente se reúnan con los vecinos y se logre pues una solución satisfactoria para todos. Más cosas al margen del pleno. El pasado fin de semana Más Madrid organizaba una acción de precampaña bastante peculiar. Un puerta a puerta visitando las casas de los torrejoneros para explicarles el mensaje del partido. Bueno, más que para explicarles el mensaje del partido, es para escucharles a ellos. O sea, es que yo creo que ese es el gran problema que tienen los políticos actuales, que se dedican mucho a hablar y poco a escuchar. Y nosotros lo que queríamos era escuchar. Y ya hemos hecho 2 puerta a puerta en Torrejón, donde hemos llamado a las puertas de los ciudadanos para escuchar sus problemas y para tomar nota. Y ese es un mensaje que queremos transmitir. O sea, nosotros queremos escuchar directamente a la ciudadanía. Porque es verdad que tenemos un pie en las instituciones, pero también tenemos un pie en la calle. Y eso implica escuchar las demandas que tienen, escucharles y obrar en consecuencia. Y quiero que sepa toda la ciudadanía de Torrejón que estamos totalmente dispuestos a eso en nuestro partido, a escucharles, a tener en cuenta sus propuestas y a llevarlas donde haya que llevarlas.